Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes, a la prueba diagnóstica en competencias ciudadanas bajo el marco de las pruebas Saber Pro. Primero vamos a revisar qué es lo que nos está evaluando Saber Pro en competencias ciudadanas con 4 componentes. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos una prueba en conocimientos, otra en valoración de argumentos, otra en multiperspectivismo y otra en pensamiento sistémico. En conocimiento, el Ministerio de Educación quiere que usted responda a un conocimiento, valga la redundancia, en Constitución Política de Colombia, en derechos y en deberes, en mecanismos de participación, de control y en la organización del Estado. En valoración de argumentos, se espera que desarrollemos la capacidad de análisis y de evaluación a la hora de revisar los discursos y observar la solidez. En multiperspectivismo, queremos que el estudiante observe y estudie las diferentes perspectivas y situaciones donde interactúan diversas partes. Además, las situaciones donde hay una interacción diversa de ideologías o de pensamientos. Y por último, en el pensamiento sistémico, el Ministerio de Educación pide que desarrollemos la comprensión de problemas y soluciones que involucran esas distintas dimensiones. Es decir, que cada uno de estos componentes van de la mano, uno ligado a través del otro, y esto para evaluar la competencia genérica en competencias ciudadanas. Ahora bien, les invito a que realicemos la prueba diagnóstica. Vamos a la primera pregunta. Por favor, me siguen en la lectura. Pregunta 1. A través de un fallo de tutela, los transportadores de servicio público de Bogotá lograron detener temporalmente la medida de pico y placa, cuya aplicación ocasionó el taponamiento de la ciudad y varias jornadas de protestas durante 2 semanas. La determinación de suspender durante 10 días la medida de pico y placa para cerca del 40% de la flotilla de buses, colectivos y taxis que operan en Bogotá fue adoptada por el juez 22 penal del circuito, Antonio Suárez Niño, luego de establecer que las restricciones de este tipo atentan contra el derecho al trabajo. En lo que hace referencia a la Constitución, la acción de tutela es un mecanismo a. de protección y garantía judicial al cual puede recurrir cualquier persona cuando considere que se le está vulnerando cualquier derecho, ya sea social, económico y cultural. B. Constitucional de protección y garantía judicial al cual puede recurrir cualquier persona cuando considere que se le está vulnerando solo los derechos sociales. C. Constitucional de protección y garantía judicial al cual puede recurrir cualquier persona cuando considere que se le está vulnerando algún derecho fundamental. Y D. Constitucional de protección y garantía judicial al cual puede recurrir cualquier persona cuando considere que se le está vulnerando solo los derechos económicos. Ahora les invito a que piensen en la respuesta. ¿Cuál elegirían ustedes? Si has respondido la C, muy bien. Es decir, que ha desarrollado la competencia donde dice que conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. Además, reconoce situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. La respuesta es C, porque la tutela, como consagra la Constitución Política de Colombia en 1991, es un mecanismo constitucional de protección y garantía judicial. Ahora vamos a la pregunta número 2.
Según el enunciado, el fallo nos enseña a todos que fue más una tutela que el bloqueo que fue víctima la ciudad, en donde miles de bogotanos estuvieron secuestrados por un grupo de transportadores, explicó el mandatario. Se puede afirmar que la tutela protege a. los derechos fundamentales, b. los derechos del trabajo, c. los derechos sociales y d. los derechos económicos. Por favor, seleccionen su respuesta. Muy bien, si respondiste la A, nuevamente, evidencias que conoce los derechos y los deberes que la Constitución consagra. Lo que se busca en este tipo de respuestas es que haya una secuencia y una coherencia entre la respuesta a la pregunta 1 con la respuesta 2. Si las dos están correctas, muy bien. Pero si hay una correcta y la otra incorrecta, ya debemos saber en qué podemos ir profundizando en nuestro curso en competencias ciudadanas. Por favor, vamos a la pregunta número 3. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha convocado para el domingo de la próxima semana un referéndum sobre la última oferta de acuerdo de los acreedores impulsada desde Bruselas. El primer ministro griego no ha confirmado cuál será su recomendación, pero su mensaje se deduce que hará campaña por el no, al referirse a las condiciones inaceptables de la troika. La consulta se realizará el domingo 5 de julio y la pregunta será sí, no a las últimas propuestas de los acreedores, dijo Alexis, pasada la medianoche en un mensaje televisado tras una reunión urgente del Consejo de Ministros. Ahora bien, en lo que hace referencia a la Constitución colombiana de 1991, ¿qué se define como un referendo? A. Convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. B. Convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe y rechace un proyecto de norma jurídica y no derogue o no una norma ya vigente. C. Convocatoria que se hace al pueblo para que no apruebe y rechace un proyecto de norma jurídica y derogue obligatoriamente una norma ya vigente. D. Convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe y no se rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma no vigente. Y la respuesta correcta es la A. Muy bien. Nuevamente evaluamos conocimiento en Constitución Política de Colombia y no olviden que el referendo, como lo dice la justificación, es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Y por último, la pregunta número 4. La Constitución de 1991 introdujo la figura del referendo como mecanismo de participación regulado por la Ley 134 de 1994. Sin embargo, hay dos clases de referendo, el aprobatorio y el derogatorio. Este último se define, o sea, nos están preguntando por el derogatorio. A. Es el sometimiento de un acto legislativo a consideración del pueblo para que éste no decida si lo deroga o no. B. Es el sometimiento de un acto legislativo a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no. C. Es el sometimiento de un acto legislativo a consideración del Congreso para que éste decida si lo deroga o no. Y D. Es el sometimiento de un acto legislativo a consideración del procurador para que éste decida si lo deroga o no. Por favor, piensen en su respuesta, elijan la opción que consideren correcta. Y si has elegido la B, muy bien. Recuerden el referendo derogatorio como el sometimiento de un acto legislativo a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no. Queridos y queridas estudiantes, les invito para que tomen nota de las respuestas que han elegido, para que de esta manera
consideren a manera de reflexión y de manera personal el nivel que tenemos sobre Constitución Política de Colombia de 1991 y así evidenciar en qué sección del curso debo profundizar más. Muchas gracias por su atención y un abrazo fraternal para todos. Hasta luego.